mí se me ha dado el privilegio de compartir con ustedes hoy un tema que es muy importante para todos nosotros como creyentes, y es el aprender a estar satisfechas en Cristo. Y sobre todo satisfechas cuando hay aflicción en mi vida, satisfechas cuando hay anhelos de mi corazón no concedidos. Y en esta tarde y el tiempo que me queda o que tengo aquí con ustedes, eso es lo que nosotras vamos a estar haciendo y vamos a estar aprendiendo a través de la palabra, a ver de qué maneras nosotras podemos aprender a estar satisfechas en Cristo. Y yo te voy a hacer una pregunta que no tienes que contestarme, pero quizás sí piensa tú ahí en la respuesta. ¿Alguna vez tú has sentido como si Dios se hubiera olvidado de ti? No me respondas, no tienes que hacerlo. Nosotras tenemos toda la información de la palabra en nuestra cabeza y decimos, no, pero eso yo sé que eso no es posible porque yo leo mi Biblia y yo oigo las prédicas de los domingos y yo sé que eso no es posible. Pero la pregunta es, a pesar de que tú sabes con tu mente que no es posible, ¿alguna vez te has sentido tú de esa manera? Quizás en medio de una situación difícil en la que tú estás esperando por algo que pase, y tú piensas que eso nunca va a llegar, que Dios nunca va a responder, que Dios nunca se va a acercar y va a atender a tu necesidad. Pues déjame contarte que hubo un momento de mi vida muy específico y muy especial que duró varios años donde yo en ciertos momentos yo sentía eso. Yo sentía como que Dios se había olvidado de mí, yo sentía como que Dios nunca iba a atender eso que yo estaba esperando y como que Dios no me iba a salir al encuentro. Yo me casé en el año 2008 y ya tengo casi 11 años de casada. Y cuando uno se casa, uno siempre desde joven tiene su historia pintada en la cabeza, ¿sí o no? Y sobre todo las mujeres que soñamos mucho y nos imaginamos muchísimas cosas y siempre tenemos el mundo ideal en nuestra mente, ¿cierto? Nosotras nunca soñamos con lo que es la realidad a veces, que las cosas se ponen duras y difíciles. No, nosotras tenemos ese mundo ideal en la cabeza. Va a llegar ese esposo, ese príncipe azul, nos vamos a casar y adivina qué, después de un tiempo vamos a tener hijos. Y yo llegué al matrimonio con esa idea en mi cabeza también, de que yo me iba a casar y Dios me iba a dar hijos. En el momento en el que mi esposo y yo, en oración y búsqueda del Señor, decidiéramos que eso iba a suceder. Y cuando comenzamos a buscar de manera intencional el tener hijos, mi esposo y yo, nos dábamos cuenta de que nada pasaba. Y pasaba el tiempo y nada pasaba, nada pasaba, nada pasaba. Hasta que tomamos la decisión de hacernos estudio, a ver qué era lo que estaba pasando. Y recuerdo que el día de nuestro segundo aniversario de bodas, nosotros comenzamos a buscar hijos a partir del primer año. Nosotros nos enteramos de que humanamente iba a ser muy difícil que tuviéramos hijos. Y de ahí pasaron 9 años. 9 años de larga espera. 9 años en lo que mes tras mes yo me sentía frustrada, me sentía desesperanzada, y yo veía a todas las mujeres a mi alrededor que tenían hijos y yo decía, Señor, pero ¿por qué yo no? Porque todas ellas tienen hijos y yo no tengo. Y yo me hacía muchas preguntas. Y fue un proceso difícil, pero fue un proceso hermoso donde Dios me enseñó muchas cosas. Pero fue una etapa donde yo llegué a pensar que Dios se había olvidado de mí, que Dios no estaba atendiendo a mi necesidad, que Dios quizás había volteado su rostro de mí y no le importaba tanto lo que yo estaba pasando. Pero en ese proceso, en esos 9 largos años, el Señor me llevó a un punto de encontrarme satisfecha en Él. Y de aprender que yo no necesitaba hijos para estar completa. De que solamente Él me hacía completa. Y yo llegué a un momento de sentirme así, literalmente, donde ya los hijos no era algo que ya yo estaba buscando. Y donde mi corazón literalmente se sentía contento, en paz y satisfecho en Cristo.
Y después de 9 años, el Señor nos concedió a mí y a mi esposo la oportunidad de adoptar. Y nosotros adoptamos los 3 chicos que tenemos ahora. 3 hermosos chicos, Ezequiel, Isaac y María Esther, que ya tienen un tiempo con nosotros. Y yo no tenía idea de cuál era el plan de Dios, pero mientras yo esperaba, Dios estaba trabajando. Y en mi caso, mi historia termina con esos hijos que llegaron de una manera diferente a lo que yo lo estaba buscando. Pero hay historias donde lo que yo estoy esperando no llega. Hay historias donde no termina, quizás como terminó la mía, aún en mi misma vida y puede que en la tuya también. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos y vemos nuestra vida de esa manera? Y lo que yo quiero que nosotras hagamos es que aprendamos a estar satisfechas y que veamos cómo el Salmo 13 nos enseña a hacer esto. Si de algo te sirve, es bueno cuando nosotras vemos que no estamos solas en lo que pasamos, ¿sí o no? Como hay cierta esperanza cuando tú sabes que hay otras y que otros en el pasado pasaron lo mismo que quizás tú estás viviendo ahora. Y hace mucho tiempo el rey David vivió algo similar a lo que quizás tú estás viviendo ahora y lo que yo tuve la oportunidad de vivir. Así que yo quiero pedirte que en tu Biblia, si la tienes ahí, tú vayas al Salmo 13, que lo vayas buscando y me acompañes a ver lo que dice. Si no la tienes, lo vamos a tener proyectado en pantalla, que es la próxima diapositiva. Ahí está. Vamos a ver lo que dice. Escuchen estas palabras. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Y yo te voy a pedir que oremos una vez más antes de continuar. Señor, bendito sea tu nombre y bendita sea tu palabra, Señor. De nada sirve, Dios, estar aquí parada si tú no estás conmigo y si tú no eres el que habla, Señor. Y yo me considero, Señor, como una sierva inútil, incapaz de lograr absolutamente nada en la vida de otros, Señor. Pero yo te considero a ti como un Dios grande y poderoso que puedes mover las montañas de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú hables en esta noche, Señor, que esto sea una noche especial, pero porque tu palabra fue exaltada y porque tú hablaste a la vida de cada una de las mujeres que están aquí hoy, Señor. Háblame a mí también, úsame, Señor. Sé conmigo en mi debilidad y ayúdame a honrarte y agradarte. En tu nombre, Jesús. Amén. En este salmo que nosotros acabamos de ver ahora mismo, David nos muestra ese camino de un lugar de tinieblas hacia un lugar de luz. Él nos enseña aquí cómo pasa a un corazón de estar turbado a terminar en satisfacción en Cristo en medio de las tormentas de nuestra vida, en medio de nuestra espera. Y si hay algo común a cada una de nosotras, y yo creo que a todos los seres humanos, es que todos tenemos anhelos insatisfechos. Todas tenemos, hemos tenido o vamos a tener anhelos insatisfechos. En mi caso, fue el anhelo de ser madre. En el tuyo puede ser el anhelo por un esposo, que tú ves que van pasando los años y pasan los años y ese esposo, ese siervo no termina de llegar. O un hijo que no termina de venir a la fe y tú oras y oras y oras y oras y tu hijo sigue igual, separado y no quiere nada que ver con las cosas del Señor.
Puede ser un anhelo por una situación económica que no termina de mejorar, que no termina de cambiar, el anhelo por salud en medio de una enfermedad que no mejora, que no cambia, deseos ministeriales no concedidos. En fin, tú ponle nombre a ese anhelo, tú que lo conoces mejor que nadie en tu propia vida. Y piénsalo. Y la verdad es que todas nosotras o tenemos o hemos tenido o vamos a tener esos anhelos insatisfechos. Pero hay algo muy importante que nosotras debemos recordar desde el principio y es que Dios no desperdicia nuestra espera, mis hermanas. Dios usa nuestros tiempos de espera para conformarnos a la imagen de su Hijo y para que lo encontremos a Él en medio de ella. La espera, y esa espera que a veces produce ese tiempo de aflicción, nos moldea. Y como dice el libro de Santiago, produce en nosotras un carácter probado. Y eso significa que nos hace más como Jesús. O sea que Dios no tiene ningún despropósito. Mis hermanas, Dios no está ahí arriba diciendo, ay, espérate que ella duró 9 años sin hijo, yo no me acordaba de ella. Déjame ir a atenderla ahora. No, Dios sabía muy bien lo que Él estaba haciendo en mi vida, en mi corazón. Y Dios sabe lo que Él está haciendo en tu vida. Porque Dios no desperdicia nuestra espera. Y lo que yo quiero que hagamos a partir de ahora es que nosotras veamos algunos puntos que nos enseñan este Salmo 13 que acabamos de leer. Y el primero que yo quiero que nosotras veamos ahora es que estar satisfechas en Cristo no implica ausencia de dolor. Y eso es muy importante, mi hermana, porque yo no estoy aquí para decirte, sí, tu corazón tiene que estar completo en Jesús. Y eso significa que tú no debes sentir dolor, que las cosas de esta vida no deben dolerte. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque la vida duele. Porque nosotras vivimos en un mundo caído, en un mundo que está roto y adivina qué, nosotras estamos rotas también. Nosotros somos seres quebrantados y en este mundo hay dolor y nosotras pasamos por situaciones que genuinamente son dolorosas. Hay cosas que duelen de verdad en la vida, mis hermanas. Porque de este lado de la gloria, adivina qué, el sufrimiento y los anhelos insatisfechos están garantizados. ¿Qué dijo Jesús? Que en este mundo íbamos a tener ¿qué? O sea, eso es una seguridad. Tú puedes estar seguro que la aflicción va a venir. Mi hermana, nosotros nada más tenemos que estar vivas para sufrir. Es el único requisito, ¿eh? Esa es la realidad de nuestro mundo caído. Y hay situaciones que nos causan dolor. Y nosotros no podemos hacer eso a un lado. No podemos minimizar nuestras realidades o las realidades de otros que están sufriendo a nuestro alrededor, esperando por algo que no termina de llegar. Y yo no sé si tú lo notaste, pero ¿con qué comienza este salmo? Míralo ahí si lo tienes en tu Biblia. ¿Con qué comienza? Con una pregunta. ¿Y esa pregunta qué es? ¿Qué le dice David? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y el salmista no está haciendo esa pregunta esperando que Dios le diga, bueno, sí, en tal año y tal mes, ahí se va a acabar tu aflicción. Lo que está expresando esa pregunta de ese salmo es como una expresión de dolor. Es una expresión de que, oye, yo no aguanto más. ¿Hasta cuándo es que va a durar esto? ¿Hasta cuándo? Como cuando se va la luz es una avería grandísima y tú dices, pero ¿hasta cuándo que va a ser este calor? Tú no estás esperando que de sur te llame y te diga, oye, la luz ya viene por ahí. Pero es una expresión de que tú estás desesperada, de que tú quieres que algo pase. Algo similar estaba haciendo el salmista aquí. Él estaba expresando su dolor. Él estaba expresando su agonía y de que ya él no aguantaba más lo que él estaba viviendo. Y yo no sé si tú has estado ahí alguna vez, en el punto en tu vida de preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en esta situación? ¿Será que esto no va a terminar nunca? Yo he estado ahí.
Ahora, hay una tendencia que nosotros sí tenemos en medio de ese dolor y es algo que nosotras debemos estar atentas. Y es que en medio del dolor, en medio de la espera y de esa espera que a veces se siente tan larga, nosotras podemos pensar que Dios nos ha olvidado. Como el salmista que le dijo, tú me vas a olvidar para siempre, tú te vas a olvidar de mí para siempre, Señor. Tú no te vas a acordar de mí. ¡Ey! Tú no te vas a acordar que yo estoy aquí abajo sufriendo, acuérdate de mí. Y a veces nosotras pensamos así. ¿Cómo que Dios se olvidó? Se ocupó en otros asuntos y se olvidó de mí aquí abajo, que sigo esperando y sigo sufriendo. Pero mis hermanas, nosotras necesitamos aprender a hablarnos verdad más que lo que nos escuchamos a nosotras mismas. Siempre se dice, y es una realidad, yo no sé si tú lo has bebido, pero las mujeres hablamos mucho, ¿cierto? Mucho, bastante. Las mujeres hablamos hasta cuando estamos calladas. Yo no sé tú, pero yo sí, y yo espero no ser la única, porque entonces me sentiría un poco mal aquí. Pero aún cuando yo estoy en silencio, mi mente está hablando todo el tiempo y es como, oye, a veces yo digo, pero ya, o sea, silencio de verdad, yo necesito quietud. Y mi mente todo el tiempo está hablando, todo el tiempo. Nosotras todo el tiempo estamos hablando, pero a veces nos hablamos cosas que no son reales. A veces nos hablamos cosas contrarias a las verdades de la palabra de Dios. Y una de las cosas que a veces nos decimos a nosotros mismos no es que Dios se olvidó. Y lo decimos adentro porque no nos atrevemos a decirle eso a otro. No nos atrevemos a decirle, oye, yo sé que Dios se olvidó de mí. No nos atrevemos, pero en nuestra mente está eso. Y el salmista lo decía, me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo tú vas a esconder tu rostro de mí? Y nosotras, mis hermanas, necesitamos aprender a hablarnos las verdades de la palabra de Dios. Una vez yo escuché una frase que desde que la oí me encantó. Nunca supe quién fue el autor, pero bueno, no es mía, eso es lo importante. Pero la frase dice, yo no puedo evitar que un pájaro vuele sobre mi cabeza. Yo no puedo evitar eso. Yo puedo evitar que ese pájaro venga, esa ave venga y haga un nido en mi cabeza. Eso sí yo lo puedo evitar. A veces llegan a nosotras pensamientos que son inevitables, que yo quizá no puedo controlar que aparezcan de repente, pero yo sí puedo controlar el alimentarlos y darle largas. Y pudiera llegar a tu mente la idea de que Dios se olvidó de ti, pero tú puedes evitar que esa idea haga un nido en tu cabeza y cada pensamiento debe ser confrontado, mis hermanas, con la verdad de Dios. Independientemente de que lo que tú sientas sea completamente diferente a la verdad que Dios te ha dicho. ¿Y puede acaso genuinamente Dios olvidarnos? Yo te pido que tú me acompañes a lo que dice Isaías 49:15 y veamos si esto es verdad, si es verdad que a veces Dios puede olvidarse de nosotros, si a veces Dios no va a atender a nuestra necesidad. Isaías 49:15. Oigan lo que dice, bueno, me imagino que lo tienen ahí en pantalla también. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Y quién es? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Y déjame decirte algo, eso que Dios dijo ahí, eso no fue nada más para el pueblo de Israel, eso es para ti y para mí hoy. Porque hay un verso en la palabra que dice que todo lo que se escribió en otro tiempo fue escrito para nosotros hoy, para que tengamos esperanza. Entonces, esos versos que ustedes están viendo ahí de Isaías, que está diciendo, oye, aunque tu madre, y oye el ejemplo que Dios toma, Dios sabe lo que le está hablando, porque usualmente una madre no va a olvidarse de su hijo. Aunque tu madre, qué difícil que lo haga, te olvide, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar.
Mis hermanas, Satanás quiere que nosotras creamos la mentira de que somos huérfanas. Pero nosotras podemos tener la certeza por la verdad de la palabra de que eso no es cierto. De que Dios no nos olvida en medio de nuestra aflicción, de que Dios está en control. Y tú sabes que para nosotras poder hablarnos a nosotras mismas en esos tiempos de espera, donde estamos esperando a lo que no termina de llegar, nosotras necesitamos hablarnos no cualquier cosa, es hablarnos la Biblia. Nosotras necesitamos la palabra de Dios. Pero tú sabes algo, para nosotras poder hablarnos la palabra, necesitamos exponernos a ella continuamente, ¿sí o no? No hay manera en la que yo pueda confrontar las mentiras con la verdad si yo no conozco la verdad. Y siempre me encanta esta ilustración de que cuando un banquero lo están entrenando, y estrenándolo también, sí, por primera vez, pero la idea es entrenándolo. Si lo están entrenando y va a comenzar a trabajar con dinero, un cajero, para poder reconocer los billetes falsos, ¿ustedes saben lo que hacen? Lo entrenan con los billetes verdaderos. Porque si él no conoce los billetes reales, él no va a poder identificar aquellos que son mentira. Y no es hasta cuando ya ellos están entrenados y ya se conocen de arriba abajo los billetes verdaderos, no es hasta ese momento cuando le enseñan un billete falso. Pero ellos necesitan primero conocer la verdad para poder distinguir el error. Mis hermanas, nosotras necesitamos conocer las verdades de la palabra para poder contrarrestar las mentiras que llegan a nuestra mente continuamente y sobre todo las mentiras que vienen en tiempos de dificultad. Pero tú sabes que eso no va a pasar mientras tu Biblia esté tomando polvo en tu mesita de al lado de tu cama. A veces quisiéramos que todos esos versículos salieran volando y se metieran en nuestra cabeza y nuestro cerebro sean una Biblia andante. Pero eso no pasa así. Yo tengo que ir a la palabra y en la medida en la que yo voy a la palabra, esa palabra va llenando mi mente y tú sabes qué, va llenando mi corazón también. Pero nosotras necesitamos ir a la Biblia y yo estoy segura de que tú has escuchado esto muchas veces, pero tú sabes que nunca es suficiente. Eso es una verdad que tú y yo necesitamos recordar una y otra vez. No hay manera de encontrar satisfacción en Cristo en medio de la espera, apartadas de la palabra de Dios. No hay manera en la que esto suceda. Ahora yo quiero que veamos algo más que encontramos ahí en el Salmo 13. Yo quiero que veamos nuestro clamor en medio de la insatisfacción. Mis hermanas, el salmista David le decía, considera y respóndeme, oh Señor. Él sabía quién era que él tenía que hablarle. Él sabía que su oración debía ser dirigida únicamente a Dios. ¿Por qué? Porque su trono es el lugar más seguro. Porque ¿a quién más nosotras vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Entonces, mis hermanas, los momentos de aflicción y los tiempos de espera deben estar caracterizados por una mayor oración de nuestra parte. Porque le necesitamos a Él aún más. Nuestros anhelos deben ser llevados delante de aquel que tiene absoluto control de nuestras vidas. Mis hermanas, si una de las cosas una de las cosas que Jesús más nos modeló fue la oración. Jesús, o sea, Jesús que es Dios Señor y creador de todo lo que existe, Jesús oraba. Y en sus momentos de mayor agonía, ¿qué Él hacía? Orar.
Y en su momento de mayor dolor, que fue mientras él estaba ahí en Getsemaní, que dice que él estaba, lágrimas de sangre, gotas de sangre corrían sobre él. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Él estaba orando. Y su oración en ese momento nos da a nosotras un modelo de cómo debemos orar en los tiempos de espera, en los momentos de aflicción. Y escucha la oración que está en Marcos 14:36. Dice: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en esos cortos versos y en esa pequeña oración que Jesús hizo ahí, en un momento de completa agonía, donde él le dijo al Señor ahí: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él ora y nos enseña a nosotras cómo orar en medio de la aflicción. Y lo primero que Jesús hace aquí, cuando nos enseña a orar, es que Jesús se acerca a Dios como un padre. ¿Y qué es lo primero que él le dice? Abba Padre. ¿Y ustedes saben lo que significa ese Abba Padre? Es como acercarse a Dios y decirle: papito. Es una expresión cercana, una expresión de afecto. Jesús, en medio de su dolor, sabía que Dios era su Padre, que no era cualquiera el que lo tenía ahí. Mis hermanas, y para nosotras eso es igual hoy. Nosotros necesitamos recordar que en medio de nuestro dolor y en medio de nuestra espera, quien nos tiene ahí no es nadie más ni nada menos que nuestro Padre Celestial. Y no cualquier padre, no un padre malo, un Padre bueno siempre. Y cuando yo vaya delante de Él en oración, yo tengo que ir acordándome de eso. Yo no le voy a hablar a un Dios distante, yo no le voy a hablar a un Dios que está lejos, que está ahí arriba, bien separado de mí, que yo voy a ir con toda la formalidad del mundo, con temor, sin querer acercarme a Él, sin querer mirarlo. Yo me voy a acercar a mi Padre, que me ama y que me cuida, así como Jesús lo hizo. Pero Jesús hizo algo más. Jesús se acercó a él como padre, pero Jesús también reconoció el poder de Dios y él le dijo: para ti todas las cosas son posibles. ¿Tú no crees que si Dios quisiera cambiar tu situación, Él no lo hubiera hecho ya? ¿Tú no crees que Dios no tiene el poder para cambiar tu situación, para cambiar tu tiempo de espera? ¿Tú no crees que Dios no puede hacerlo? Dios puede hacer todo lo que Él quiera, mi hermana. Y si nuestra aflicción no ha cambiado, y si eso que yo anhelo no ha llegado, es porque Dios no ha querido hacerlo, punto. No porque Él no pueda. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que para Dios todas las cosas eran posibles. Él reconoció su poder, pero Él hizo algo más. Jesús, escuchen esto, Jesús le pidió que pasara de Él su copa. Aparta de mí esta copa, aparta de mí este sufrimiento. Jesús le expresó a Dios cuál era su deseo en ese momento. Y tú sabes que eso no está mal. No está mal que yo vaya delante de Dios y que en mi tiempo de espera yo muchas veces le dije a Dios: Señor, tú sabes cuánto yo anhelo tener hijos. Tú sabes cuánto yo anhelo quedar embarazada. Tú lo sabes, Señor. Yo no te lo voy a ocultar, yo no te voy a mentir. Si Jesús lo hizo, yo puedo hacerlo también. Y yo puedo ir delante de Él y tú puedes ir delante de Él y expresarle tu deseo y pedirle por eso. Señor, tú sabes cuánto yo anhelo un esposo. Tú lo sabes. Tú sabes cuánto yo anhelo que mi salud cambie. Tú sabes cuánto yo anhelo estar sana. Tú sabes cuánto yo anhelo, ponle tú el nombre, lo que sea. Pero tú puedes llevarle a Dios el deseo de tu corazón porque tú sabes que al final está ahí. ¿Sí o no? Y Dios lo sabe todo. Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Pero yo le llevo mi deseo a Dios
Pero hay una manera muy especial de hacerlo, que fue lo que Jesús hizo. Jesús rindió su voluntad. Pero le dijo Jesús, Él le dijo, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Y nosotras necesitamos aprender a llevarle a Dios nuestro deseo con las manos abiertas. No así. No, Señor, mira, esto es lo que yo quiero, dámelo. Pero no lo suelto y no lo suelto. Y estamos como en un pulso con Dios y no terminamos de soltar. No, es así. Señor, este es el anhelo de mi corazón. Esto es lo que yo más deseo, Señor. Pero yo me rindo delante de ti. Y yo reconozco que tú haces lo que tú quieras. Y yo quiero que tú hagas tu voluntad. Esto que yo anhelo, esto que yo deseo, yo te lo entrego, Señor. Para que tú hagas lo que tú quieras con eso. Mis hermanas, en esa misma oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, el Padre le respondió al Hijo con un no. Y ese no provocó el mayor bien de toda la historia, la oportunidad de salvación para una humanidad perdida. Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, pero yo rindo mi voluntad a ti, Dios. Y Dios no pasó su copa de él, pero tú sabes qué, bendito Dios que decidió no pasar la copa de Cristo. Porque por eso que Dios hizo de no pasar su copa y por la rendición de nuestro Señor, nosotras podemos estar aquí hoy escuchando estas verdades y con la esperanza de poder tener satisfacción en Él en medio de nuestro dolor. Porque Dios no obra en despropósito. Porque todo lo que Dios hace en tu vida y en la mía tiene un propósito. Y mi hermana, tu supremo deleite y satisfacción, nosotros necesitamos aprender que no debe estar en nada de este mundo, sino completamente en Él. Una de las cosas que yo aprendí en mi tiempo de espera es que mi vida no era mía. Cuando algo no es tuyo, tú haces lo que diga el dueño, ¿cierto? No lo que tú quieras, porque eso no es tuyo. Dios me enseñó de una manera muy clara que mi vida no era mía. Y por lo tanto, sea lo que sea que Dios decidiera para mí, estaba bien. Y yo podía encontrar satisfacción en Él en medio de lo que yo anhelaba o en medio de mi espera. Mis hermanas, nuestras vidas no se tratan de nosotras. A veces nosotras somos como tan egocéntricas que pensamos que todo gira alrededor nuestro. Y pensamos que todo se trata de nosotras. Y nuestras vidas no se tratan de nosotras mismas. Hay un autor que le llama a Dios, y a mí me encanta, el gran tejedor de vidas, porque eso es lo que Dios hace. Dios va entretejiendo una vida con otra y aún tu dolor Dios lo usa en otra persona. Y aún tu dolor Dios lo usa para bendecir a alguien más y con un propósito mucho mayor de lo que nosotras podemos imaginar. Pero nosotras tenemos que aprender que nuestro deleite debe estar solamente en Él. Solamente en Él. Y por lo tanto yo debo llevarle el deseo de mi corazón con las manos abiertas. Otra cosa que nosotros vemos en el Salmo 13 es que el Señor debe ser el objeto de nuestra confianza. Y si tú lees el Salmo 13, tú puedes ir unos versos más adelante y mira lo que dice. El salmista le dice al Señor, pero yo en tu misericordia he confiado. Y nota con qué palabra comienza esa frase. Con un pero. Dice, pero yo. Lo que el salmista está diciendo aquí, oye Dios, esto duele.
Lo que yo estoy viviendo ahora mismo duele. Yo no sé cuándo se va a acabar, yo no sé si mi sufrimiento algún día va a tener fin, yo no sé si lo que yo estoy esperando va a llegar. Esto duele, pero yo decido confiar en tu misericordia. A pesar de mi dolor, a pesar de lo que yo siento, a pesar de los pensamientos que a veces me llegan a la cabeza, yo decido confiar en tu misericordia. En tu carácter, Señor, yo confío en lo que tú eres. David, a mí me encanta lo que dice aquí, porque él no espera que su situación se arregle para decir esto. Cuando él dice esas palabras, todavía él está en medio de esa aflicción. Pero mis hermanas, nuestra satisfacción en Él y nuestra confianza en Él no depende de que Dios haga lo que Él quiera o que Dios haga lo que yo quiera, sino de lo que Él es, de su carácter. Y por lo que Él es, David pudo decirle, yo en tu misericordia, pero yo en tu misericordia he confiado. Él lo hace a pesar de su situación, él decide confiar. Pero hay algo interesante que pasa en nuestros tiempos de espera, mis hermanas, y es que esos tiempos revelan y muestran los ídolos de nuestro corazón. En medio de la aflicción, a veces en medio de nuestra espera, nosotras todas tenemos la tentación de quitar nuestro rostro de Dios y ponerlo en cualquier otra cosa. Y poner aún nuestro mismo deseo en el lugar que le corresponde a Dios. Y nuestros tiempos de espera muestran lo que hay en nuestro corazón. Porque nos aprietan. ¿Y sabes qué? Lo que sale es lo que hay ahí adentro. Yo debo mirar en esos momentos si mi confianza y mi satisfacción está en Dios o está en algún otro lugar. Y tú debes preguntarte, ¿eso que tú tanto anhelas se ha convertido en un ídolo para tu vida? ¿Ha desplazado a Dios de su lugar? ¿Eso es lo único en lo que tú piensas? ¿Eso es lo que determina tu estado de ánimo? ¿Qué pasa si tú no llegaras a tenerlo? ¿Qué pasaría contigo? ¿Ocupa eso tu mente más de lo que lo hace el Señor? ¿Tus emociones dependen completamente de eso? Si la respuesta a eso es sí, entonces eso que tú tanto esperas o cualquier otra cosa en la que tú hayas decidido poner tu mirada se ha convertido en un ídolo de tu corazón. ¿Y tú sabes lo que Dios siempre mandaba hacer con los ídolos en el Antiguo Testamento? Derribarlos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con los ídolos de nuestro corazón, derribarlos y llevarlos en arrepentimiento y rendición delante de Dios. Mira lo que dice Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Mis hermanas, a veces cuando nosotras sentimos que Dios se ha olvidado de nosotras, tenemos la tendencia a tomar medidas. Ok, Dios no está haciendo nada, Él necesita mi ayuda. Y queremos convertirnos como en asistentes cósmicas de los cielos. Nos ponemos un título que nadie nos ha dado y comenzamos y queremos ayudar a Dios en medio de nuestra aflicción, a manipular cosas, situaciones, para que eso que yo quiero se produzca. ¿Por qué? Porque eso que yo quiero ha quitado a Dios de su lugar y se ha puesto en el centro de mi corazón. Y como yo quité a Dios, pues yo voy a hacer lo que yo quiera para conseguir eso. Lo que tú estás haciendo, Dios, no funciona, entonces yo lo voy a hacer a mi manera.
Como Dios no me ha provisto todavía de un buen esposo cristiano, quizás yo voy a ver si las cosas con este muchachito que es buena gente, no es cristiano, pero él es moral. Él se porta bien, un muchacho de su casa. Yo voy a ver si funcionan con él, porque al final Dios no me ha dado ese esposo que yo tanto espero. Y queremos ayudar a Dios, porque eso que tanto esperamos ha tomado el lugar de Él en nuestro corazón. Mis hermanas, David le decía, pero yo en tu misericordia he confiado. Él tomó la decisión de confiar en Dios, porque la confianza en Él es un acto de obediencia y no depende en lo absoluto de mis circunstancias, sino de lo que Él es. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo, y en ese Dios es que debe estar depositada mi confianza. Mis circunstancias pueden parecer inciertas, pero Dios no lo es. Y para Dios tampoco lo son. Dios sabe lo que Él está haciendo. Yo debo confiar en su carácter. Yo debo confiar completamente en lo que Él es. El predicador Charles Spurgeon decía que cuando no puedas rastrear su mano, tú siempre puedes confiar en su corazón. Cuando tú no entiendas muy bien qué es lo que Dios está haciendo, cuando tú no sepas para dónde que Él se está moviendo, tú no sabes cuándo es que esto se va a acabar, tú no estás viendo a Dios ahí, tú no ves su mano moviendo las fichas, tú siempre puedes confiar en lo que Dios es. Siempre puedes confiar en su corazón, en lo que Él es. Otra cosa que nosotras podemos aprender del Salmo 13 en medio de nuestra espera es que hay plenitud y nosotras podemos encontrar plenitud y satisfacción mientras esperamos por eso que tanto anhelamos. Tú sabes algo, mi hermana, yo no sé si tú sabes, pero lo peor que a ti te pudo haber pasado, ya te pasó. ¿Tú sabías eso? Lo peor, imagínate ahora, imagínate en tu vida, lo que tú consideras que sería lo peor que te pudiera pasar. Piénsalo ahora mismo. Ok, ya lo pensaste, no me lo digas. Algo peor ya te pasó. ¿Y tú sabes qué es eso? Que tú y yo habíamos sido apartadas de Dios por causa de nuestro pecado. Pero lo mejor que nos pudo haber pasado ya nos pasó. Y es que en Cristo Jesús, tú y yo fuimos reconciliadas con Dios. Fuimos traídas de nuevo a Él. Y nuestro pecado fue perdonado en la cruz del Calvario, mi hermana. Lo peor que nos pudo haber pasado ya pasó. Y tú sabes que Cristo Jesús lo solucionó en la cruz. Y por eso tú y yo podemos hoy regocijarnos en la salvación que hemos recibido. Nosotras podemos encontrar gozo en Él. En medio del dolor, mis hermanas, tú y yo podemos encontrar gozo en la obra de Cristo. En medio del dolor, tú y yo podemos aprender a estar satisfechas en Él, por lo que Él ha hecho ya por cada una de nosotras. Mis hermanas, su obra es tan grande que no solamente nos ha dado la salvación, sino que nos asegura que aún en medio de la más grande tempestad, yo estoy segura en Él. Y yo quiero que tú vayas a tu Biblia, a Romanos 8, y vamos a leer el verso 35 y los versos del 38 al 39. Y escucha lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y en esa otra cosa creada tú puedes poner tu situación, el anhelo más grande de tu corazón, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanas, hay plenitud, hay satisfacción por lo que Cristo hizo. Yo puedo estar satisfecha en Él en medio de mi necesidad, en medio de mi anhelo, en medio de mi dolor, porque Él no solamente me salvó de mis pecados, sino que me ha asegurado en Él de que nadie me va a apartar de su amor. Ni el dolor más grande. Mis hermanas, eso no es solamente una canción bonita. Eso es nuestra realidad como creyentes. Nadie nos va a separar de Él. En Él, mis hermanas, nosotras estamos seguras en medio de nuestra aflicción y en medio de nuestro dolor. Qué bendición tan grande el Señor nos ha dado. Ahora el Salmo 13 termina y David le dice al Señor y cierra este salmo con estas hermosas palabras donde él le dice: cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Recuerda que David estaba en medio de aflicción cuando él escribió estas palabras. Recuerda que David estaba en medio de una situación que él pensaba que no se iba a terminar jamás. Recuerda que David sentía que Dios había volteado su rostro de él. Y él termina este salmo con estas palabras: cantaré al Señor, cantaré porque Él me ha colmado de bienes. Mis hermanas, el Señor nos ha bendecido de muchas formas. Y a veces nosotras tenemos la tendencia de perder de vista las bondades de Dios por poner nuestros ojos en eso que Él no nos ha dado. La autora Elizabeth Elliot decía: demos gracias a Dios por lo dado, no dejando que lo no dado lo eche a perder. No dejando que eso que yo tanto espero que no llega, eche a perder todas las bondades que el Señor me ha dado. Todos los bienes que Dios me ha dado. Y yo estoy segura, sin importar, mi hermana, en la situación en la que tú te encuentres ahora mismo y cómo sea tu vida, Dios te ha bendecido. Y tú tienes bondades a tu alrededor por las cuales tú puedes cantar al Señor porque han venido de Él. Hay bondades en tu vida y tú sabes que Cristo es nuestra mayor bendición. Cristo es nuestro mejor y nuestro mayor regalo. Él es nuestro mayor bien y la cruz es la expresión máxima del bien que Él es para cada una de nosotras. Ese lugar donde el inocente murió por el culpable. Ese lugar donde Jesús sí expresó y vivió las palabras que vemos en este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese lugar, mis hermanas, donde Dios volteó su rostro de Jesús porque cargó con nuestros pecados. Y Jesús sufrió que Dios volteara su rostro de Él para que hoy tú y yo nunca tengamos que vivir esa realidad. Para que hoy tú y yo, Dios jamás Dios volteará su rostro de cada una de nosotras, porque ya lo hizo con Jesús al cargar con nuestros pecados. Y todo eso, toda su obra en la cruz, mis hermanas, es para que hoy tú y yo podamos encontrar plenitud en Él, podamos estar satisfechas en Él. Pero tú sabes algo, no solamente Jesús nos bendijo con la cruz, no solamente Jesús nos bendice
cada día con todo lo que tenemos que nos ha sido dado por Él. Todo lo que tenemos viene completamente de la mano de Él. Dice el libro de Santiago que toda buena dádiva proviene de Dios, del Padre de las luces. No solamente eso, es que Dios nos ha dado promesas futuras a las cuales tú y yo podemos aferrarnos y podemos encontrar esperanza. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo necesito recordar, mi hermana, en medio de mi aflicción, en medio de esas cosas que yo anhelo que no llegan, que este no es mi hogar. Y nosotras estamos muy cómodas aquí. Y creemos que la gloria debe darse aquí. Y no es así. Nosotras somos peregrinas y extranjeras en este mundo. Esta no es nuestra morada, este no es nuestro hogar. Nosotras deberíamos vivir y pasar por la aflicción y en medio de nuestros anhelos insatisfechos recordar, este no es mi lugar final. Y nosotras tenemos una promesa aún mayor que podemos abrazar y una promesa que llena nuestros corazones en medio de nuestro tiempo de necesidad y nos ayuda a poder encontrar satisfacción en Él. Mis hermanas, un día nuestro Señor va a volver, Él lo ha prometido. Y escucha lo que Él va a hacer cuando Él regrese a reinar. En Apocalipsis 21, los versos del 3 al 6 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Escucha eso. Jesús dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: oye, qué glorioso es esto. Hecho está. Eso viene, pero eso está garantizado, eso es seguro, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mis hermanas, nuestro Señor Jesús, Él mismo ha dicho que Él hará nuevas todas las cosas, que Él mismo secará cada lágrima de nuestros ojos. Por cada dolor, por cada sufrimiento, por cada anhelo que quizás jamás sea satisfecho de este lado de la gloria. Pero mientras Él llega, mis hermanas, porque Él va a volver, y hecho está, Él va a hacer todo esto. Mientras Él vuelve, nosotras podemos estar satisfechas en Él. Porque en Él nosotras encontramos todo lo que necesitamos. Porque en Él nosotras estamos completas, estamos seguras. Porque su amor no se apartará de nosotras. Mientras Él llega, que nosotras sí abracemos la promesa de que Él un día volverá y arreglará todo esto. Pero que Él sea el mayor anhelo de nuestro corazón. Y nosotras podamos aprender a estar satisfechas